Mis estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, esperando que Papito Dios los acompañe a todos ustedes y a sus familias. En la oportunidad de hoy les voy a hablar acerca de some y any. Some se utiliza para referirse a algunos, algunas o algo de únicamente en oraciones afirmativas. Se utiliza cuando yo quiero pedir u ofrecer algo. Y en esos casos es necesario que yo tenga una referencia de número o de cantidad de la que estoy hablando, ya sea que yo lo abra en un sustantivo contable o no contable, de preferencia contables. Por otro lado, any lo voy a utilizar únicamente para preguntas y para oraciones negativas. En preguntas, any va a significar lo mismo que some, alguno, algunas o algo de. Pero en oraciones negativas va a significar ningún, ninguna o nada de. Any se utiliza principalmente para sustantivos no contables y para contables plurales. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis para indicar qué significan sustantivos contables y no contables. Los sustantivos contables son todos aquellos que se pueden contar con números. 1, 2, 3, 4, 5 sillas, manzanas, mesas, lápices, etc. Y los sustantivos no contables son todos aquellos que no se pueden contar con números y que por el contrario utilizo unidades de medida para hablar acerca de ellos, es decir, kilos, libras, gramos, o si el sustantivo no contable es líquido, entonces litros, mililitros, centímetros cúbicos, etc. Tengo que recordar entonces que some se utiliza únicamente para oraciones afirmativas y any se va a utilizar para negativo y para interrogativo. Entonces any en inglés va a ser exactamente la misma palabra tanto para una pregunta como para una negación, pero en español el sentido va a cambiar y se va a trasladar a ninguno, ninguna o nada de. Vamos a ver algunos ejemplos. Me dice que some puede utilizarse algunas veces únicamente cuando va acompañado de la palabra could o cuando la pregunta incluye un ofrecimiento. Entonces, por ejemplo, could I have some juice, please? ¿Podría tener algo de jugo, por favor? O, por ejemplo, do you want some bread? ¿Quieres algo de pan? Por su parte, any se utiliza para oraciones negativas o interrogativas. Por ejemplo, do you have any rice? ¿Tienes algo de arroz? O she doesn't have any milk. Ella no tiene nada de leche. Entonces, como podemos ver, en any tenemos nada de y en any, en interrogación, tenemos algo de. Es para que nos quede claro entonces que en negativo el sentido en español tiene que cambiar, pero en inglés va a estar siendo la misma palabra de la que estoy hablando inicialmente. Entonces, como ejemplo, comenzaríamos por la pregunta para tener las respuestas. Entonces, por ejemplo, con algo contable, como son las bananas. Do you have any bananas? Do you have any bananas? ¿Tienes algunas bananas? La respuesta en negativo sería no, I don't have. No, I don't have any bananas. No, yo no tengo ningunas bananas. Fíjense entonces que en interrogación va algunas y en negación va ningunas. Pero la palabra en inglés no va a cambiar. Y la respuesta afirmativa sería yes, I have some bananas. Yes, I have some bananas. Entonces, fíjense que utilizamos any para interrogativo y negativo y some para afirmativo. Ahora vamos a hacerlo con un sustantivo no contable, es decir, que utilice unidades de medida.
Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, el azúcar, que es un sustantivo no contable porque yo no puedo contar un azúcar, 2 azúcares, 3 azúcares, sino que utilizo 1 kilo de azúcar, 100 gramos de azúcar, etcétera, unidades de medida que puedo utilizar. Entonces sería, do you have any sugar? Do you have any sugar? ¿Tienes algo de azúcar? En negativo la respuesta sería no. I don't have any sugar. No, I don't have any sugar. Y en afirmativo, yes, I have some sugar. Yes, I have some sugar. Como se pueden dar cuenta, es exactamente la misma estructura, simplemente estoy haciendo la distinción entre contables y no contables. También puedo revisar los links que les dejé de apoyo para tener un poquito más de ejemplos acerca del tema. Ahora entonces en nuestro desarrollo en la página 44 simplemente es un punto de observación, el punto A. Entonces voy a mirar todos estos sustantivos de comida que tengo aquí y voy a estar pensando en cuáles son contables y cuáles son no contables. ¿Listo? Cuáles se cuentan en 1, 2, 3, 4, 5 o para cuáles utilizo kilos, gramos, litros, etcétera. Luego en mi cuaderno, en la página 45, en mi cuaderno, voy a desarrollar un cuadrito en el cual yo incluya en una columna todos los contables y en otra columna todos los no contables. ¿Listo? ¿De dónde los voy a sacar? De la foto de la página 44, todos ellos los voy a ubicar, cuáles son contables y cuáles no son contables. Luego en el punto B, en el cuadrito que ya hice, en la parte de abajo del cuadrito, voy a ingresar otras palabras al cuadro, tanto en la columna de contables como en la columna de no contables. ¿De dónde van a salir esas otras palabras? Ustedes deben investigarlas. Luego en el punto C, voy a completar las oraciones con some o con any. Cualquiera de las dos que tenga sentido de acuerdo a la explicación que acabamos de ver. Y en el punto A de conversation, lo que voy a hacer es leer la conversación y voy a escribir en mi cuaderno qué necesito para hacer un omelette español. En el punto B, lo que debo hacer es mirar bien esa conversación y lo que voy a hacer en el punto C es escribir una nueva receta repitiendo la conversación. ¿Cómo así? Acá en el punto A tengo una conversación en la cual me da el nombre de la receta y unos ingredientes y unos pasos que yo utilizo para hacer esa receta. Lo que tengo en el punto C es que voy a escoger alguno de estas otras listas de ingredientes y voy a intercambiarlas por las palabras que tengo acá. Inmediatamente me quedaría una nueva receta. En el momento en que yo cambie los ingredientes y cambie algunos pasos, me va a cambiar la receta. Y ese sería todo el trabajo. Si tienen alguna inquietud, por favor me lo hacen saber dentro de mi horario de atención. Espero que Papito Dios los siga acompañando y ustedes se sigan cuidando mucho. Hasta luego.